Entonces, la época colonial comienza con el fin de las conquistas, porque ya están vencidos militarmente los indígenas y los españoles ya tienen controlado el territorio. Ahí comienza. Pero para hacer efectivo ese control, ese dominio, necesitan tener instituciones que logren administrar y controlar los recursos. La gran cantidad de dinero en forma de metal que hay en estas colonias, necesita que haya gente que esté encargada de llevar las cuentas, de controlar el comercio y de evitar el contrabando y el robo. ¿Okay? Porque el rey lo que quiere es que esa riqueza llegue a España y no que se quede en las manos de los vivos, de los vividores. Entonces, para eso van a crear unas instituciones que la corona española le va a llamar la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Pero antes de llegar ahí, el segundo párrafo lo va a leer Michelle, donde dice, aunque la corona inglesa enviaba a sus gobernadores, el poder era compartido por los colonos, quienes estaban organizados en asambleas. Eso significa que los colonos norteamericanos gozaban de cierta autonomía y representatividad en sus gobiernos. La colonización española fue distinta. Luego de la conquista, los colonizadores obtuvieron el control de los territorios y de la población nativa, a la que forzaron a trabajar en sus tierras. Al principio de la colonización, los nativos fueron convertidos en esclavos, mientras que hacia mediados del siglo XVI y hasta el fin de la colonia fueron utilizados como siervos de los criollos. Es correcto. Entonces, aquí hay diferencia para cómo trataban a los conquistados, los ingleses, los portugueses, los españoles. De hecho, hay gente que a veces dice de forma ilusa, ¿va? Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, así habláramos inglés. Pero la diferencia es que si lo hubieran conquistado los ingleses, no existiéramos, porque los ingleses mataron a todos los indígenas. Y los españoles, algunos de ellos se casaron con los indígenas, se mezclaron con los indígenas. Los ingleses no se mezclaban con los indígenas. Los ingleses son más racistas. ¿Okay? Entonces los españoles al menos hicieron que no todos los indígenas murieran, pues, sino que se terminaron uniendo con ellos. Por eso es que nosotros tenemos esos rasgos, ¿va? De que algunos somos blancos, bueno, el caso por ejemplo de Macy, que es blanca, Valeria, que es blanca, eso es por los españoles, porque los indígenas eran trigueñitos. El caso de nuestros genes están entonces entremezclados y tenemos genes de indígena y genes de español, porque hubo esa mezcla. Pero por ejemplo en Estados Unidos, los pequeñas poblaciones que quedaron de indígenas son puros indígenas, porque ahí no hay ninguna mezcla con los europeos. Ellos no se mezclaron con ellos. Ahora bien, el tercer párrafo dice, la corona española, a diferencia de la inglesa, sí ejerció un control absoluto sobre su territorio. Para ello envió a funcionarios con el objetivo de que representaran los intereses de la monarquía. Los criollos, que eran equivalentes de los colonos ingleses, no tuvieron acceso a participar en el poder. Voy a explicar algo. Los españoles que habían nacido en España, valga la redundancia, y venían a América, tenían un estatus social más alto, o sea, se los consideraba más importantes, porque eran verdaderos españoles, nacidos en España. Pero los españoles, una vez que venían aquí, tenían hijos, y los hijos de ellos nacían aquí en América, entonces no se les llamaban españoles peninsulares, se les llamaba españoles criollos. O sea que los criollos eran los mismos españoles, nada más que nacidos aquí en América. Y a esos españoles que nacían aquí en América no les permitían ser personas de puestos importantes, no les permitían ser capitanes, no les permitían ser alcaldes, no les permitían ser virreyes. ¿Por qué? Porque decían, no, es que usted realmente no es español porque nació aquí, nosotros sí venimos de España. Entonces había ese como discriminación entre los mismos españoles, los nacidos aquí y los nacidos allá. Muy bien, los criollos entonces lo hicieron solo en los cabildos locales de las ciudades. Debido a su gran extensión y la distancia que separaba las colonias de España, el rey tuvo que delegar sus funciones a diversas instituciones y autoridades.
Estas debían asesorarlo, representarlo en América y mantener el control sobre su colonia. Entonces, en la página 147, ahí es donde menciona las instituciones y las autoridades de la colonia española. El rey era la máxima autoridad, ¿verdad? Él era el que mandaba. Pero ¿cómo va a poder mandar a tanta gente y a tanto territorio sin ni cuenta saber lo que está pasando? Tiene que delegar funciones, o sea, tiene que mandar a unas personas que se hagan cargo. Y le dice a un español peninsular, vos vas a ser el virrey, vos vas a ser el capitán del ejército, vos vas a ser el almirante de estos barcos. O sea, no puede ser él el jefe de todo, tiene que delegar a otras personas. Entonces, las dos grandes instituciones eran la Casa de Contratación, que se creó en 1503, y que el objetivo de ella era controlar la navegación y el paso de las personas y mercancías hacia América. Era como una organización que controlaba el comercio. Cobraba los impuestos como el quinto real de los metales preciosos extraídos en América. Evitaba el contrabando de mercancías y los ataques de corsarios y piratas. La Casa de Contratación de Sevilla también tenía a su cargo evitar que los piratas le robaran en el mar a los barcos españoles, porque en esa época sí existían los piratas de verdad que andaban asaltando a los barcos. Y los piratas eran por lo general ingleses o holandeses. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla tenía barcos con cañones para ir protegiendo los barcos que llevaban los metales. El Consejo de Indias, en 1524, cumplía funciones judiciales, ya que expendía leyes para las colonias. Sus atribuciones eran, más que todo, organizar la administración de las colonias, promulgaba leyes, asesoraba al rey en el nombramiento de funcionarios religiosos y civiles y controlaba las autoridades en América. ¿Quiénes eran las autoridades en América? Pues aquí está. Gobernación fue la primera institución que sirvió para administrar y defender las regiones periféricas en pleno periodo de conquista. Por ejemplo, en Honduras, cuando llegaron los españoles y vencieron al indio Lempira y a todos los demás que se resistieron, al final dijeron, va a quedar un español que va a gobernar aquí. Y lo nombraron gobernador mientras ellos iban para otro lado. Virreinato se constituyó en la unidad administrativa más importante del Imperio Español. Era dirigido por un virrey que era el representante del rey en las colonias. ¿Dónde habían virreinatos? En Nueva España, en Perú, en Nueva Granada y el Río de la Plata. Ahí donde había virrey. Las capitanías cumplían funciones de control militar en regiones apartadas. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos a la Capitanía de Guatemala. El jefe de todo Centroamérica era un militar, era un capitán. Y esas capitanías eran la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Cuba, la de Chile, la de Venezuela y la de Yucatán. Y la audiencia fue el órgano más importante para la administración de justicia. Estaba constituido por oidores y jueces, quienes además asesoraban al virrey en sus funciones. O sea que la audiencia era como los juzgados. Si a un español se sentía que otro español le había robado algo, le había matado a algún pariente o algo, entonces iban a la audiencia a pedir que se hiciera justicia. Era como el juzgado. Y el cabildo se encargaba de aspectos administrativos en ciudades como el aseo, la construcción de obras públicas, la fijación de precios de comercio. Era como la alcaldía. Cabildo, sinónimo de alcaldía. ¿Okay? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Es sencillo. Sencillito lo que van a hacer de asignación. Según lo que dice aquí, en la agenda, ustedes tienen que hacer una pirámide social de la época colonial. ¿O ya la hicieron? No, ¿ah? Nadie la ha hecho. Entonces, para que no se les complique, les voy a mandar una foto de qué pirámide es la que van a hacer, así no tienen problema. Ahorita se la voy a mandar. Ahorita, jóvenes. Eso sería con respecto a la clase de... Eso sería con respecto a la clase de estudio. Ahora vamos a cívica.